La llaman la gran cantora popular, la voz de América, y también la diosa de la libertad, apelativo nacido en las palabras de Maradona. Yo nací el 9 de julio de 1935 en Tucumán. Tucumán es una provincia al noroeste de la República Argentina, o al noroeste de Buenos Aires, de donde se supone que se empieza a lo mejor a medir de dónde uno viene. Mi rostro indiado viene de mis abuelos que han nacido en Matará, en Santiago del Estero, quechuistas ellos. Y el color blanco de mi piel le debo a mi abuelo vasco francés, que no he llegado a conocer. Estas son las mezclas que se tiene en este continente latinoamericano realmente. Mercedes Sosa nació el 9 de julio de 1935 en San Miguel de Tucumán, en el seno de una familia muy humilde y trabajadora. Hija de Ernesto Tucho Sosa, zafrero del ingenio azucarero, y de Emma Girón, lavandera, Mercedes fue la quinta de 10 hermanos. Aunque sus padres habían acordado llamarla Marta, su padre la registró como Aide Mercedes, un nombre que ella usaría solo en su carrera artística. Puertas adentro de la familia Sosa, siempre fue la Marta. Para el mundo entero, simplemente fue la negra. Desde muy niña, la música la acompañó en las peñas de barrio y actos escolares. Su primera aparición en público fue cantando el himno nacional en la escuela primaria. Su madre lavaba y planchaba bajo condiciones extremas, pero según Mercedes, no teníamos nada, pero teníamos el amor de nuestros padres. La pobreza y el casi hambre, cuando hay amor, duelen, pero no dejan las heridas del resentimiento. A los 14 años, con una voz portentosa y un carácter decidido, se presentó a un concurso en la radio local LB12. Para no despertar la ira de su padre, usó el seudónimo Gladys Osorio, tomando el nombre de una amiga, y ganó la prueba cantando una pieza de su idolatrada Margarita Palacios. Mercedes supo que su destino estaba marcado por el canto. Nada la detuvo. Comenzó a dar recitales en peñas peronistas y a tomar clases de folclore. En su casa la seguían llamando Marta, pero fuera de ella ya empezaba a ser admirada como la negra. En 1956 el destino cambió el curso de su vida. Canceló una boda con un prometedor joven tucumano para casarse en 1957 con Oscar Matus, un músico mendocino de ideas avanzadas. Un hombre pobre, autor de las canciones más hermosas que podía cantar. Sintetizó Mercedes sobre él. Tras la boda, dejó Tucumán y se fue a vivir a Mendoza, decidida a cambiar el mundo a través de la música. Allí fundaron, junto al poeta Armando Tejada Gómez, el Movimiento del Nuevo Cancionero, un sello independiente que buscaba un folclore renovado, más atento a las alegrías y penas cotidianas de la gente. El álbum Canciones con Fundamento, producido por Matus en su sello, marcó la pauta. Hablaba del obrero y el campesino en lugar de los paisajes idílicos, acercando la música a la realidad social. La consagración nacional llegaría en 1965, en el célebre Festival de Cosquín. A pesar de que los organizadores le negaron inicialmente el permiso por su militancia comunista, Jorge Cafrune la vio en el público y la subió al escenario diciendo: «Les voy a ofrecer el canto de una mujer purísima que no ha tenido oportunidad de darlo». A punto de cumplir 30 años, con un hijo y un matrimonio en crisis, Mercedes tomó el bombo, respiró hondo y cantó Canción del Derrumbe Indio, una samba que reclamaba justicia histórica en una versión poderosa y conmovedora. Aunque algunos críticos formales fruncieron el ceño, el público la ovacionó. Fue elegida revelación del festival y firmó con la discográfica Polygram, iniciando una seguidilla de grabaciones fundacionales. Desde entonces, canciones como Samba para no morir o Al Jardín de la República, un homenaje a Tucumán, la llevaron a todas las radioemisoras. En 1969 inmortalizó Canción con Todos, himno latinoamericano de César Isella y Tejada Gómez, acompañada por la Orquesta Sinfónica Nacional. Ese mismo año fue la voz de Mujeres Argentinas, un álbum de Félix Luna y Ariel Ramírez en honor a grandes mujeres de la historia nacional. Este primer gran acto mostró a Mercedes Sosa como la cantante popular emergente, valiente, comprometida y dueña de una voz capaz de resonar más allá de las fronteras. A comienzos de los 70, la carrera de Mercedes siguió un ascenso imparable en Argentina y América Latina. Su repertorio mezclaba ahora clásicos folclóricos con temas de otros géneros. Popularizó canciones como Solo le pido a Dios, de León Gieco, y Gracias a la vida, de Violeta Parra, dándoles una profundidad única. Como contaba el cantautor cubano Silvio Rodríguez, Mercedes Sosa fue un genio, una singularidad que junta el amor por un arte y la suerte de estar excepcionalmente dotado.
Ella sola es un comienzo y un fin, pero a la vez, como un Midas sonoro, fue dotando de una luz especial todo lo que tocaba. Su popularidad trascendía las etiquetas políticas. A pesar de su filiación comunista, era reconocida como la voz del pueblo. Grabó canciones de poetas consagrados y emergentes, siempre dando crédito a sus autores. A fines de 1972 presentó la cantata Canción con Todos en el Teatro Colón, negándose a saludar al presidente de facto Lanús presente allí. La prensa de izquierda señalaba este gesto como un símbolo de dignidad. Mercedes Sosa cantaba con una libertad que no la tiene nadie, diría años después Diego Maradona. La convulsión política argentina se profundizaba y la música comprometida era tratada como subversiva. Tras el golpe de Estado de 1976, aunque Mercedes nunca fue oficialmente prohibida, empezó a sentir la presión de la censura. Algunos de sus discos fueron incautados y sus presentaciones públicas se volvían riesgo político. La represión la rondaba de cerca. En la primavera de 1978, tras un recital en Montevideo, supo que censuraban nuestras letras en medios y temían el poder de la canción. Además, sufrió la tragedia personal de perder a su compañero de vida, José Pocho Masitelli, fallecido repentinamente ese mismo año. Según se ha relatado, Mercedes llegó a confesar que con la muerte de Pocho se desplomó. Ese golpe de su muerte, nunca terminé de reponerme. En octubre de 1978 se presentó en un pequeño teatro de La Plata junto a su hijo Fabián y su guitarrista Héctor Colacho Brizuela. En pleno show interpretaron composiciones de fuerte mensaje social, Cuando tenga la tierra, Plegaria a un labrador, Como la cigarra, entre otras. Lo que siguió fue brutal. Fue detenida en el escenario por la policía, humillada con insultos racistas y torturas verbales durante 18 horas y luego obligada a exiliarse. Su acto final en Argentina, como ella misma contaría, fue un canto de resistencia que terminó convirtiéndose en la puerta al exilio. Desde el exilio en Europa, primero en Madrid, luego en París, Mercedes siguió cantando pero con nostalgia y dolor. Su voz se convirtió en símbolo del sueño frustrado de muchos argentinos. Cantó en teatros y manifestaciones de solidaridad por desaparecidos. Con su estilo apasionado describía la experiencia. Cantar en el exilio es hacerlo con la piel puesta. Uno siente que cada nota lleva el llanto de los que se quedaron. Mientras tanto, líderes latinoamericanos reconocían su importancia. El poeta cubano Pablo Milanés dijo que el nuevo cancionero argentino fue como la Biblia para nosotros. En Chile, durante el gobierno de Allende, Mercedes había sido también voz de libertad, homenajeando a Víctor Jara y Violeta Parra. El exilio fue para Mercedes Sosa un periodo de tristeza y desarraigo profundos. Vive lejos de su patria, extrañando a su gente y temiendo por su vida. En París o Madrid sus conciertos eran atosigados por recuerdos. Entonaba Solo le pido a Dios con lágrimas, pensando en los desaparecidos. A pesar del morbo periodístico, ella siempre destacó la solidaridad de quienes la acogían. Desde la distancia leyó de cerca la escalada represiva en Argentina. En 1980, la prensa internacional la encontró en Suiza, filmando un programa donde interpretaba Cuando tenga la tierra. Para Mercedes, aquella voz en pantalla era un reflejo del dolor latinoamericano. Sin embargo, la conexión con sus raíces se mantenía viva. Compartía anécdotas con exiliados argentinos, recibía cartas de estudiantes peruanos o mexicanos jóvenes que la llamaban la voz de América. Su legado parecía crecer paradojalmente fuera del país que la había visto nacer. La luz al final del túnel vino en 1982. Con el final cercano de la dictadura y un país sediento de esperanza, su hijo Fabián Matus y el empresario Daniel Greenbank gestionaron su regreso. En febrero de 1982, justo antes de que la crisis de Malvinas precipitara la caída militar, Sosa volvió a Buenos Aires para ofrecer 13 recitales históricos en el Teatro Ópera. Aquella serie de conciertos colmó cada función. Jóvenes de rock, veteranos del folclore, madres de los pañuelos blancos y exiliados retornados se apretaron en las plateas como nunca antes. Ella dijo entonces con emoción: «Lo grande fue que estaba toda la gente, más que amándome a mí, amándose a ellos». En el escenario cantó junto a invitados de primera fila: el chamamecero Antonio Tarragorros, los músicos de tango Rodolfo Mederos y Ariel Ramírez, y por primera vez, estrellas del rock nacional. En vivo la acompañaron León Gieco y Charly García. Este último, testigo del histórico retorno, contó: «Esa canción, Cuando me empiece a quedar solo, que cantaron juntos, la hice a los 20, y parece que la hubiera hecho un viejo que recuerda. Y no, era un chico que presentía». Mercedes combinó las dos cosas a la perfección.
se adueñó de la canción y yo casi me desmayo. Las grabaciones de esos shows alimentaron la ansiada unión cultural. El rock y el folclore se abrazaron en un canto colectivo contra la opresión. Eran las últimas estrofas del régimen militar, escritas con música. Con la democracia reinstaurada, Mercedes retomó su música con renovada creatividad. En las décadas de 1980 y 1990 abrió sus brazos a nuevas generaciones y estilos. Grabó álbumes y conciertos con jóvenes del rock y el pop. Su voz acompañó a Fito Páez, Luis Alberto Spinetta, Caetano Veloso, entre otros. En 1984 protagonizó junto a León Gieco y Milton Nascimento el multitudinario Festival Corazón Americano, mostrando que el pulso popular seguía más vivo que nunca. Su último disco de estudio, Cantora del 2009, es una colección de duetos con figuras de todos los géneros, de León Gieco a Luis Alberto Spinetta, de Joan Manuel Serrat a Caetano. Al grabarlo, las canciones tomaron un aire de testamento artístico y para muchos fue la despedida en vida de la negra. En las últimas actuaciones, la sombra de la tristeza se atenuó al cantar, pero su voz nunca perdió la bravura. Mercedes Sosa nunca dejó de lado su compromiso social, aún en sus últimos años. Participó de proyectos solidarios y abogó siempre por los derechos humanos. En 1995 recibió distinciones internacionales, entre ellas el Gran Premio Camus de la UNESCO, por su aporte cultural y su lucha por la paz. Sin embargo, lidiaba también con la tristeza personal, la muerte de sus padres y amigos y los estragos de la soledad. En un reportaje, confesó: "A veces la mirada del público me daba la fortaleza para seguir, como si cada aplauso me curara un poco el alma". Poco después, el 4 de octubre de 2009, La Voz de América dio sus últimos acordes. Fue internada por problemas cardíacos en Buenos Aires y murió a los 74 años. La noticia provocó una luz de congoja. En el Congreso Nacional se montó una capilla ardiente multitudinaria donde circularon cantantes y celebridades, siempre con la memoria del pueblo presente. Maradona, amigo de Mercedes desde su etapa en el exilio, resumió el sentir general: "Murió una de las mejores del mundo, pero por sobre todas las cosas, murió la diosa de la libertad". El propio Diego añadió: "Mercedes cantaba con una libertad que no la tiene nadie, ni en este país ni en el mundo". Periodistas e historiadores, como Felipe Pigna o Rodolfo Braselli, resaltaron cómo Mercedes sintetizaba las convulsiones del siglo XX argentino. No hubo sector social que no reivindicara su nombre. Desde luchadores de derechos humanos hasta jóvenes raperos la citaron como influencia. Sus canciones: "Solo le pido a Dios", "Canción con todos", "Todo cambia", entre tantas, siguen vivas en la voz de nuevos artistas y en actividades culturales internacionales. Tucumán, su tierra natal, la propuso como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad y en 2015 la Biblioteca Nacional abrió una sala en su honor. El mayor legado de Mercedes Sosa es quizás intangible, una llama que sigue encendida en la música latinoamericana. Su vida abarcó 74 años de historia argentina. Vivió los gobiernos peronistas, las dictaduras, las transiciones democráticas, los altibajos de la década menemista y la Argentina del siglo XXI. En cada uno de esos capítulos estuvo activa, cantando por la justicia social y la memoria. A través de su arte puso un espejo ante las masas. Les mostró el valor de los que nada tenían al cantar al compromiso y la dignidad del oprimido. Hoy, Mercedes Sosa permanece como la voz que hizo cantar a todo un pueblo y su legado sigue vigente en cada canción que recuerda la importancia de luchar por un mundo más justo. Y ahí comencé yo a pensar que mi voz significaba algo y que podía, en fin, con mi voz podía llegar a mucha gente